Son las 7 en la mañana con exactamente, ya les digo, 16 minutos. Es tiempo de dar la bienvenida al doctor William Garzón, asambleísta, el expresidente de la Comisión de Derechos de la Salud de la Asamblea Nacional. Doctor Garzón, buenos días desde la matriz de Televicentro de la ciudad de Roberto Álvarez Vandenberg. Entremos a materia, doctor, rápidamente. Veto al Código de la Salud. Se tomó 8 años y se analizaron de pe a pa y finalmente el gobierno nacional con el presidente lo votó totalmente. ¿Cuál es el sentir, usted siendo el presidente? Roberto, muy buenos días, gracias por la invitación y un saludo especial a todo el país que nos está viendo en este momento. Nuestra reacción frente a esta decisión del Ejecutivo realmente es de profunda tristeza, sobre todo por el país. El haber vetado un proyecto que costó mucho trabajo realizarlo. 8 años de trabajo, Roberto, 8 años donde tuvimos la presencia de expertos nacionales, de expertos internacionales, de instituciones públicas, de instituciones privadas, de la sociedad civil, de los colegios de profesionales, de las federaciones médicas. Es decir, logramos la participación ciudadana, que era una de las fortalezas de este proyecto. Y es un documento en el que está reflejado el sentir, la realidad de la salud en nuestro país, de alguna manera para tratar de salir de las dificultades que tenemos. No significa que el Código Orgánico de la Salud va a resolver los problemas de la salud del Ecuador. Sin embargo, sí lo encamina para que tome decisiones importantes la Autoridad Sanitaria Nacional como ente rector de la salud del Ecuador. El COS, doctor, que presentaba en avances justamente hacia el área de la salud, ¿qué garantizaba? Una de las cosas más importantes que el Código Orgánico de la Salud, Roberto, garantizaba es ese derecho a la salud. Todas las leyes que tenemos hasta el día de hoy que están vigentes en el Ecuador en temas de salud son preconstitucionales. Primero, había la necesidad imperiosa de actualizar esta normativa legal. Y uno de los aspectos fundamentales es justamente garantizar ese derecho a la salud. Cosas importantes, Roberto, que han sido una aspiración histórica en el Ecuador, porque hemos escuchado mucho hablar de promoción, de prevención. Hemos colocado en el Código Orgánico de la Salud este modelo de atención importante, que es justamente el darle la garantía o esa garantía que tenemos los ciudadanos de tener promoción de la salud y prevención de la enfermedad, que es un aspecto fundamental. El organizar el Sistema Nacional de Salud de tal manera que pueda regular, que pueda controlar todos los actos en salud que suceden, inclusive sancionar, porque hoy por hoy la gran cantidad de problemas que existen, Roberto, es porque la Autoridad Sanitaria Nacional no tiene el respaldo jurídico para ejercer como tal, para trabajar como tal, para trabajar como un ente rector. Así es que por eso es la gran cantidad de problemas y dificultades que hay. Entonces, sí da tristeza saber que el Ejecutivo en menos de 3 días han botado al tacho de la basura un trabajo que costó mucho esfuerzo. Asambleísta, le voy a leer textual lo que dice el ministro Ceballos. Indica que el código es imposible en la práctica médica al crear 172 sanciones para los médicos, que objeta la independencia también del IES y que hay que entender que el IES es de los afiliados y no un ente público que intentaban hacerlo. ¿Es verdad todo lo que habla el ministro dentro de lo que hablan del veto del código? Roberto, yo he escuchado la rueda de prensa que dio el ministro, y no encuentro una sola razón de peso con un argumento real para justificar la decisión que han tomado. Es falso, absolutamente falso, que se le esté eliminando la independencia que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lo que el código dice es que el Sistema Nacional de Salud, primero que el IES es parte de esta red pública integral de salud que tenemos en el Ecuador, que es lo que propone el código también. Segundo, que el financiamiento de este Sistema Nacional de Salud está dado por el presupuesto general del Estado, está dado por las empresas privadas de medicina prepagada, está dado por los aportes de los ciudadanos en la seguridad social. Pero el código es absolutamente claro y habla de la independencia, de que hay que respetar esa independencia, en este caso de la seguridad social. Entonces, falso, de falsedad absoluta, lo que el ministro acaba de decir en su rueda de prensa.
Y las 172 sanciones a los médicos que imposibilitaba el trabajo y sanciones que iban hasta $6,000, asambleísta. Nosotros el capítulo, sobre todo este capítulo de sanciones, Roberto, fue trabajado al unísono con la Federación de Profesionales, con la Federación Médica, con los colegios médicos. Y hay una cosa que hay que valorar. Los médicos decían, nosotros sí queremos que existan sanciones. Tampoco queremos que esto se quede así. Recuerde que hoy en el Ecuador, la única sanción que existe son las sanciones penales que dicta el COIP. No hay una sanción administrativa, y lo que poníamos en el código y lo que ponemos en el código es justamente darle la oportunidad a que esta mala práctica profesional también tenga sanciones administrativas. Pero no son 172 sanciones a los médicos, son 172 sanciones de manera general a toda la parte administrativa que presenta el Código Orgánico de la Salud. Le voy a poner un ejemplo. Hoy por hoy, cuando se realiza una mala práctica profesional en una institución o una casa de salud y en la que el médico no es culpable, la razón del problema o de la mala práctica profesional puede darse porque faltó un equipo, porque se fue la luz, etcétera, etcétera. Allí son causales administrativas de la casa de salud. Entonces hemos marcado una diferencia entre generar la responsabilidad en quien debe recaer. Así es que no son 172 sanciones exclusivamente para los médicos, sino 172 sanciones de manera general para todos los que son parte del Sistema Nacional de Salud. Y no es cierto que los médicos van a tener que entrar con un abogado en cada consulta. Ahora, el viceministro de Salud salió también e indicó, y leo textual, dice, lamentablemente terminó siendo una colcha de retazos, con una serie de parches en el que se inclinan postulados que no se ajustan a las competencias de salud. A mí me da pena que un viceministro emita un criterio de esa naturaleza. Recuerde que, Roberto, que uno de los aspectos que también hicimos en la elaboración de este proyecto fue justamente el haberlo elaborado en coordinación con el Ministerio de Salud. 2 ministras anteriores del actual ministro fueron parte de la elaboración y se inmiscuyeron profundamente en la elaboración del Código Orgánico de la Salud. Con este ministro actual no hemos tenido nunca una reunión con él personalmente para la elaboración del Código Orgánico de la Salud. Y el Código Orgánico de la Salud lo que hace es recoger todos los postulados, recibiendo el asesoramiento, ya le digo, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, en donde se refleja el trabajo realizado por esta Asamblea durante los 8 años. Así es que es falso la afirmación que realiza el viceministro de Salud. Según el ministro Ceballos, las emergencias obstétricas van a atenderlas igual que la emergencia cardíaca o cerebrovascular, y también apunta a que no se dio como la actual pandemia con el COVID-19 y que no tiene vigilancia epidemiológica. Lamentablemente el ministro, asumo yo que no tiene ni idea de qué es lo que está sucediendo hoy en el Ecuador. Y el artículo de la emergencia obstétrica es fundamental por varias razones. Es cierto que una emergencia obstétrica se la debe atender igual que otra emergencia, pero ¿qué es lo que está sucediendo hoy, Roberto, en el país? Las mujeres que están llegando a un hospital, a una casa de salud, con un aborto, están siendo denunciadas por los médicos o por el grupo de enfermeras de los hospitales y se están yendo a la cárcel. Y eso es justamente lo que queríamos evitar. Otro aspecto fundamental es que con el Código Orgánico de la Salud, en el capítulo de las derogatorias, se derogan todas las leyes que hay en salud en el Ecuador, y el único instrumento legal que queda o que quedaba de hoy en adelante era el Código Orgánico de la Salud. Por lo tanto, todas las leyes anteriores iban a ser derogadas, y allí constaba la atención de la emergencia obstétrica en las leyes anteriores. Por lo tanto, es importante que vaya el artículo en el Código Orgánico de la Salud. En ese aspecto, y lamentablemente, repito, el ministro parece que no sabe qué es lo que está sucediendo con las mujeres que están siendo judicializadas cuando llegan con un aborto. ¿Y el tema pandémico? El tema pandémico, Roberto, recuerde que este informe, el Código Orgánico de la Salud, fue aprobado hace 2 años por parte de la Comisión, 2 años que estuvo el proyecto en la presidencia de la Asamblea. Indiscutiblemente es probable que no tenga al detalle aspectos para la pandemia, pero sí tiene artículos importantes que le hubieran ayudado a tomar decisiones al ministro en esta pandemia.
nosotros no concebimos, y varias reuniones, sesiones tuvimos en la comisión, no concebimos que en una emergencia sanitaria el que haga cabeza, el que debe tomar las decisiones, el que debe generar mesas de diálogo, tenía que haber sido el Ministerio de Salud como autoridad sanitaria nacional. No puede ser que en una emergencia de Estado el quien vaya a ser cabeza sea el MIES o sea cualquier otra institución. Debería ser las Fuerzas Armadas, es decir, como se dice vulgarmente, zapatero a tu zapato. Aquí tenía que haber hecho cabeza el Ministerio de Salud de una emergencia sanitaria y llamar, y eso lo dice el Código Orgánico de la Salud, el lograr realizar mesas técnicas con expertos, con salubristas, con epidemiólogos, etcétera, etcétera, para tomar las mejores decisiones. Sino que el Ministerio de Salud no lo hizo. Lamentablemente no han hecho su trabajo como deberían haberlo hecho. Viendo todo el marco que hemos hablado, y siendo usted el presidente de la Comisión de Salud, ¿qué hubiera esperado frente a la posición del gobierno? Roberto, yo 2 días antes de que el Ejecutivo envíe el veto total a la Asamblea Nacional, conversé con el secretario general de la Presidencia de la República. Conversé con la República, justamente preocupado por el tema del veto, a ver qué pasaba. 2 días antes, Roberto, 2 días antes. Ninguno de los dos sabía nada del Código Orgánico de la Salud. Ninguno de los dos. Tercero, una semana antes nos reunimos con el Ministerio de Salud, justamente para analizar la posibilidad de este veto. Y las únicas observaciones que tenía el Ministerio de Salud fueron 22 artículos. Esas eran las dudas que tenían los del Ministerio de Salud de las reuniones que tuvimos. Entonces, nosotros creíamos que el veto, que primero que iba a venir un veto parcial, y segundo, que este veto iba a estar definido en estos 22 artículos que son los que se dialogaron con el Ministerio de Salud. Eso era lo que ¿Cuáles eran estos 22 que me está diciendo? ¿Perdón? ¿Cuáles eran los 22 artículos que usted me está diciendo? Bueno, son varios artículos, inclusive, Roberto, yo le puedo decir una cosa. Dentro de estos 22 artículos, ni siquiera estaban contemplados los artículos que de alguna manera generaron polémica en la elaboración del código. Llámese emergencia obstétrica, llámese maternidad subrogada, llámese cannabis, etcétera, etcétera. Ni siquiera esos artículos estaban contemplados en estos 22 artículos, que más eran cosas de forma que de fondo. Pero no había una que tenía el Código Orgánico de la Salud, más de 400 observaciones de forma y de fondo, cuando en las reuniones jamás, Roberto, dijeron una cosa de esas. Este proyecto, y hay que ser reales, también fue cuestionado mucho por la Conferencia Episcopal, el Frente de Familias, y justamente de lo que usted está hablando, la organización civil, pues ahí se alarmaban con el tema del aborto, la reproducción asistida, incluso medicinal. Esa fue la... yo mantuve varias reuniones para lograr hacer entender cuál era el espíritu del artículo, sobre todo el de independientemente de cuál sea la causa, la competencia, la responsabilidad del médico, Roberto, es salvar la vida a esa persona. Entendiéndose, Roberto, que cuando hablamos de aborto, cuando ya el médico, después de hacer un examen, después de hacer ecos, después de hacer todo lo que tiene que hacer, diagnostica un aborto, quiere decir que ya no hay vida intrauterina. Por lo tanto, su única responsabilidad es salvarle la vida a la mujer. Así es que ese era el espíritu. Yo pude ver que después la Iglesia habló y dijo, efectivamente, el Código Orgánico de la Salud no es un código abortista, no está tratando de facilitar el aborto en el Ecuador. Respecto al artículo del cannabis, el cannabis, ya el Código Orgánico Integral Penal, recuerde, Roberto, que ya despenalizó en el Ecuador la siembra, cultivo y cosecha. Lo único que hacía el Código Orgánico de la Salud en este aspecto era el poder regular el uso del producto como medicamento. Eso era lo que hacía el Código Orgánico de la Salud. ¿Qué significa esto? Que la Autoridad Sanitaria Nacional, vía reglamento, tenía que decirnos quién lo puede vender, en qué farmacias lo pueden vender, quién lo puede sembrar, cuáles son las dosis que se deben utilizar
qué médicos son los únicos que pueden prescribir. Es decir, esa era la regulación que tenía que hacer la Autoridad Sanitaria Nacional. De allí, en el Ecuador, ya desde hace algún tiempo, el Código Orgánico Integral Penal despenalizó la siembra, cultivo y cosecha del cannabis. Y respecto a la maternidad subrogada, Roberto, esto es una actividad que se está realizando en el Ecuador hace 20 años. Hoy por hoy, el riesgo que corren las mujeres, porque no sabemos qué protocolos están utilizando, en qué establecimientos se están realizando, y lo único que hacía el Código Orgánico de la Salud era regular esta actividad que ya se hace de manera clandestina. Hoy por hoy muchos empresarios se están volviendo multimillonarios con esta actividad cuando están cobrando entre 10, 15, 20 mil dólares, y a las pobres mujeres, sobre todo mujeres de escasos recursos económicos, les regalan 100, 200 dólares. Y lo que poníamos nosotros en el Código Orgánico de la Salud era justamente que no exista ningún tipo de erogación, ni económica, ni de cualquier índole, frente a esta actividad, que cumplan con los protocolos, que el equipo médico sea un equipo calificado, y también estábamos colocando una prohibición tácita que hoy por hoy no hay en el Ecuador, es decir, que no se realicen este tipo de actividades en las niñas y adolescentes. Doctor, con todo lo que hemos hablado, a su criterio, ¿el COS representaba un avance en el ejercicio del derecho a la salud a sus habitantes? Por supuesto, Roberto, por supuesto, 100% seguro. Y no lo reconocen, y no lo reconocemos solamente en el Ecuador. Hay muchos países que estaban contentos por los avances que tenía el Código Orgánico de la Salud frente a esta realidad del Sistema Nacional de Salud. Le repito, en nuestro país, las leyes de salud vigentes son preconstitucionales. Hoy en el Ecuador existen más de 40 leyes en salud que se han construido a lo largo de la historia del Ecuador, muchas de ellas que se contraponen, se contradicen. Así es que era imperioso, era importante tener un solo cuerpo normativo legal que rija el Sistema Nacional de Salud en el Ecuador. Asambleísta, ya están echadas las cosas. Tocará esperar un año más, de acuerdo al veto y al artículo 138 de la Constitución. Ya no serán ustedes los que analicen si le dan forma, le revisan o le aprueban a este código. Será una nueva asamblea. ¿Cuál es el plan que se tiene? Así es. Lamentablemente la ley no nos permite nosotros ya topar este proyecto, este Código Orgánico de la Salud. Será una nueva asamblea la que tenga que trabajar. Ahí habrá ya la responsabilidad de los nuevos asambleístas que puedan analizar un nuevo proyecto. Yo creo que es una necesidad importante para el Ecuador, así es que lamentablemente hoy por hoy no podemos hacer nada. Ya están las cartas sobre la mesa, ya está vetado el proyecto de manera total y en este momento habrá que esperar. Doctor, agradecerle muchísimo por acompañarnos en esta mañana a hablar de esto que es la noticia del día, el veto del presidente al Código de la Salud. Desearle una buena semana. El doctor William Garzón, el asambleísta presidente de la Comisión de los Derechos de la Salud de la Asamblea Nacional. Una buena semana y un buen día, doctor. Gracias, Roberto, y gracias por la invitación. Faltaba más. Tiempo de una pausa acá, ya venimos, no se vaya.